A veces es mucho mejor hablar que escribir. Si no tengan miedo, muchachos, van a ser profesionales y vas a tener que hablar sí o sí para poder dirigir una obra, para poder concatenar información con los demás ingenieros, con los demás técnicos. Entonces, necesariamente, Alunito, prende tu micrófono. Desde ahora vaya acostumbrándote a eso. Ya, profesor. Alunito. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se denomina la ciencia geográfica, ¿ok? Así se denomina el tema, la ciencia geográfica. Sin embargo, alumnito, si tú revisas otros libros o si tú, por ejemplo, revisas otros, o escuchas a otros profesores, muchachón, a este tema tú no lo vas a ver con este nombre. Tú a este tema lo vas a ver en otros libros y lo vas a escuchar con otros profesores con otra denominación. Por ejemplo, al tema ciencia geográfica también se la puede conocer como introducción a la geografía o inclusive también se la puede conocer como la teoría geográfica. A las finales, hablar de ciencia geográfica, introducción a la geografía y teoría de la geografía es lo mismo, alumno. ¿Ok? Es lo mismo. Hablar en conclusión de estas tres cosas es lo mismo, no varía. ¿Ok? No varía ni en la información ni en el contenido. Es absolutamente lo mismo. Profesor, en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿cuántas cosas vamos a hablar? El día de hoy, alumnito, si nos alcanza obviamente el tiempo, vamos a hablar de tres grandes capítulos, alumnito. El primer capítulo que vamos a desarrollar, alumnito, se denomina el concepto. Ese es el primer capítulo que vamos a desarrollar, el concepto. Luego, el segundo capítulo que vamos a desarrollar es la evolución de la historia de la geografía. Alumnito, la geografía ha pasado por un proceso desde lo más inferior hasta lo más superior que hoy en día ha alcanzado. Por eso es que necesitamos revisar la evolución de la historia de la geografía. Y por último, alumnito, y no menos importante, porque en esta parte es donde están quizás la mayoría de preguntas que ha hecho Sancico, es sobre las ramas de la geografía, alumnito. ¿Ok? De los tres capítulos, alumnito, que yo te estoy mencionando que vamos a desarrollar, donde se han concentrado la mayoría de preguntas, alumnito, es en lo que se conoce como las ramas de la geografía. Sin embargo, estimado estudiante, eso no quiere decir que tú vayas a dejar de estudiar el capítulo uno y el capítulo 2. Uno nunca sabe lo que va a venir en el examen. Por eso, mientras más información tengas, es mucho mejor. Pero eso sí te aviso y te menciono que donde han venido o de donde ha venido la mayoría de preguntas de Sencico es o se encuentra en el tercer capítulo, las ramas de la geografía. Hasta ahí, alumnito. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o todo claro? No, profesor, todo claro. Dale, listo, muchas gracias. Entonces empezamos por el primer capítulo, el capítulo del concepto. ¿Ok? Acá yo no le puse ciencia geográfica, por ejemplo, le puse teoría geográfica. A la final es lo mismo, no varía en nada. ¿Ok? Ya, profesor, listo. Entonces empezamos por el concepto. Lo primero que tú tienes que saber, estimado estudiante, es que cualquier palabra que tú busques un concepto, ese concepto sobre esa palabra puede ser de dos formas. Siempre, vuelvo a repetir, cualquier palabra puede generarse un concepto o de cualquier palabra se le puede generar un concepto. Sin embargo, Lunito, ese concepto puede ser siempre o va a ser siempre de dos formas. La primera forma en la que se puede emitir un concepto sobre una palabra es etimológicamente, o mejor dicho, mediante la etimología. ¿Ok? Y la segunda forma, profesor, en la que se puede emitir el concepto de una palabra es de la manera actual. Y si no le quieres decir actual, de la forma semántica. Vuelvo a mencionarte para que no te pierdas. Cuando uno busca el concepto de una palabra, ese concepto se puede emitir de dos formas. La primera forma, de manera o en base a la etimología.
La segunda forma en la que tú puedes realizar el concepto de una palabra es de la forma actual. Si no lo quieres decir actual, de la forma semántica. ¿Ok? Profesor, tengo una gran duda. ¿Qué es la etimología? Alumnito, la etimología es una ciencia que va a estudiar tres cositas importantes. La primera cosa que estudia la etimología, uno, es el origen de la palabra. Profesor, la segunda cosa que estudia la etimología, el significado de la palabra. Y la tercera cosa que estudia la etimología son los cambios de la palabra. Eso es lo que básicamente estudia la etimología. Estudia tres cositas, como vuelvo a repetir. La primera, el origen de la palabra. La segunda, el significado de la palabra. Y la tercera, los cambios de la palabra. Pero te voy a explicar un poquito más para que no te vayas a perder. Como te he mencionado, la etimología estudia tres cositas, ¿no? Es una ciencia que estudia tres cositas. Y aquí está. Profesor, ¿pero usted a qué se refiere con que la etimología estudia el origen de la palabra? Me refiero a que la etimología estudia cuándo y dónde se originó esa palabra. O sea, ¿cuándo? Me refiero en qué año, pues, en qué año se originó esa palabra. Y cuando yo hablo de dónde, en qué territorio se originó esa palabra. Ah, ya, profesor. Profesor, ¿y usted cuando habla del significado de la palabra? Su mismo nombre lo dice. Estudia el significado de la palabra. Sin embargo, alumnito, este es un significado de origen. O sea, es un significado del inicio. Alumnito, hay palabras que en su inicio tienen un significado, pero luego cuando pasa el tiempo, esa palabra va evolucionándose y va perfeccionándose. Pero acá nosotros emitimos un significado de lo que significó en su inicio, en su origen. Ok, no emitimos un significado actual, se emite un significado de inicio. ¿Qué es lo que significó al inicio esa palabra? No estamos brindando aquí un significado actual de esta palabra. Ah, ya, profesor, listo. Y por último, alumnito, estudia los cambios de la palabra. Alumnito, una palabra con el tiempo puede cambiar. Quizás por ahí se le quita una letra o quizás por ahí a esa palabra se le aumenta una letra. Entonces, justamente esos cambios de la palabra, ¿quién lo estudia? Obviamente la etimología. Alumnito, ¿hasta ahí se comprendió? ¿Hay alguna duda hasta ahí, alumnito? Listo, muy bien por ahí, Pablo, comprendió muy bien. Por ahí, ¿alguna otra observación? ¿Hay alguna observación? Si quisieran que repite, no hay ningún problema. Pero esto de acá es algo que lo vamos a escuchar continuamente, ¿no? ¿Qué es la etimología? Varias veces lo vamos a tocar. Entonces es muy importante que entiendas que la etimología es una ciencia que estudia tres cosas. Uno, origen de la palabra. Dos, significado de la palabra. Y tres, cambios de la palabra. Profesor, usted me dijo al inicio que si yo quisiera buscar el concepto de una palabra, esta puede ser emitida de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Etimológicamente y se puede buscar el significado de una palabra actualmente o también semánticamente. ¿Cuál es la diferencia, profesor? La diferencia es que la etimología brinda un significado de la palabra de inicio, o sea, ¿qué significó en un inicio? Sin embargo, aquí es el significado de la palabra, pero de forma actual o de forma contemporánea. O sea, en conclusión, ¿qué es lo que significa actualmente esa palabra, Lunita? ¿Ok? Esa palabra. No te vayas a olvidar de eso, muchachón, por favor, de cuál es la diferencia entre la etimología y el concepto actual de una palabra. ¿Ok? Ahora sí, alumnito. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Pregunta. O lo vuelvo a repetir si gusta, no hay problema. Puede volver a repetir, pero solamente la semántica. La semántica, ya. Muy bien. Hemos dicho que cualquier palabra se puede brindar
dos tipos de conceptos, etimológica y actual. La etimología parece que fuera igual que la semántica o de forma actual, pero no es igual. ¿Por qué? Porque mientras la etimología estudia el significado de la palabra desde el inicio, la forma semántica estudia el significado de la palabra de forma actual. Explico. La etimología estudia el significado de una palabra, pero de lo que al inicio significó. O sea, ¿qué es lo que significó al inicio? Al inicio, por ejemplo, la palabra geografía. ¿Qué es lo que significó cuando nació la palabra geografía? Sin embargo, la semántica o actual estudia al significado de lo que significa actualmente, en pleno año 2024. ¿Entiendes? Ah, Ahí está la gran diferencia entre la etimología y la semántica. Pareciera que fuera igual, Sam, pero no es igual. La semántica, ¿qué es lo que significa actual este año 2024? Y, y la etimología, significado de la palabra, pero en su inicio. Cuando inició esa palabra, ¿qué es lo que significó? ¿Ya? Profe, cambio de palabra. Ya, no te preocupes, hijito. Cuando nosotros hablamos de cambio de palabra, tratamos de explicar qué cambios ha podido tener la palabra a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay algunas palabras que a veces se le quita una letra conforme avanza el tiempo, así como hay palabras que se le aumenta una letra. Entonces, justamente esos cambios de la palabra, ¿quién los va a estudiar? La etimología, alumnos. ¿Ya? La etimología estudia justamente esos cambios de palabra. ¿Se entendió, Samuel Chisa? Listo, se entendió Jackie, ¿verdad? ¿Se entendió Jackie? Listo, muy bien, Walter, perfecto. Muy bien, alumnitos. Entonces, empecemos de cero. Recuerda, alumnito, nosotros para poder brindar el concepto de una palabra, ¿de cuántas formas se realiza? Tres, Pablo. Mira, Pablo, No, son tres. dos. Tres, no, son dos, son dos. Para nosotros poder brindar el significado de una palabra se realiza de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas para poder emitir el significado de una palabra? Una, muy bien, mediante la etimología. Y la otra forma, actual. Pero ya no le vamos a decir actual, le vamos a decir mediante la forma semántica. ¿Ok? Mediante la forma semántica. Ahora sí, alumnito, bótate. La etimología es una ciencia que estudia cuántas cosas. Cosas, profe. ¿Cuatro cosas? Tres. Tres cosas. Muy bien. La primera cosa que estudia la etimología entonces. El, la palabra. Muy bien. Uno, origen de la palabra. Dos, El significado de la palabra. significado de la palabra. Tres, El de la palabra. y los cambios de la palabra. Muy bien. Cuando nosotros Palabra. decimos que la etimología estudia el origen de la palabra, ¿qué es lo que estudia? Estudia, no te olvides, cuándo y dónde se originó esta palabra. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Cuando nosotros decimos que estudia el significado de la palabra, ¿hablamos de un significado actual o de un significado de lo que, de lo que significó al inicio? de origen Muy bien, es un inicio. significado de inicio. O sea, es un significado de lo que significó al inicio, cuando nació esta palabra. ¿Ok? Y cambios de la palabra. Recuerda que, que las palabras cambian, a veces se le aumentan o se les quita letra. Entonces, esos cambios que pueden ocurrir en la palabra se la estudia la etimología. Ahora, actualmente o semánticamente, ¿qué vendría a ser? Contemporáneo, Estudia un significado que actual. estudia un significado actual o contemporáneo. Lunita.
¿Ok? O sea, ¿qué significa hoy en pleno año 2024 tal palabra? En cambio, acá estamos hablando de un significado originario, inicial. O sea, ¿qué significó en un inicio esa palabra? No qué significa actualmente. Hasta ahí, Alunito. ¿Alguna pregunta, alguna duda o todo claro? Todo claro, ¿verdad? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, con esto podemos avanzar, ¿ya? Porque nosotros vamos a brindar el significado de la palabra geografía, ¿ok? Lo que nosotros queremos brindar es el significado de la palabra geografía. Y obviamente lo vamos a hacer en base a las dos formas de concepto que ya te expliqué, de forma etimológica y de forma actual. Profesor, el origen, usted me ha dicho que la etimología estudia el origen de la palabra, o sea, cuándo y dónde. ¿Cuándo se originó, profesor, la palabra geografía? La palabra geografía surgió en el siglo V, o sea, aproximadamente entre los años 4000 y los años 5000 antes de Cristo. Entre esos años aproximadamente se originó al unito el origen de la palabra geografía. Alunito, ¿en qué cultura va a surgir la palabra geografía? ¿En la cultura qué? ¿En qué cultura surgirá la palabra geografía? Griega. En Grecia, ¿no es cierto? Y los griegos, te pregunto, ¿qué lengua tenían? ¿Qué lengua tenían los grecios, alumno? Los grecios tenían su lengua que se llamaba el griego, pues. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso, por favor. Muy bien, estimado alumno Pablo, ¿no? O sea, la cultura grecia es una cosa, pero su lengua es otra cosa. Y la lengua de la cultura grecia se llama la lengua griega. Ah, ya, profesor, ya le entendí entonces. Entonces ya lo que abarcamos es el origen de la palabra, por ejemplo. Ya sabemos qué es el origen de la palabra. Ahora, estudiemos el significado de la palabra. Entendemos que hay que entender que la palabra geografía, alunito, proviene de dos palabras griegas, ¿no es cierto? La primera palabra que es geo y la segunda palabra que es grafos. Profesor, geo en español, ¿qué significa? Significa tierra. Y grafos en español, profesor, ¿qué significa? Descripción, alumnito. En conclusión, alumnito, en un inicio, o sea, cuando nació la palabra geografía, ¿qué significaba geografía, alumnito? ¿Qué significaba en un inicio cuando nació la geografía? Para poder decirme eso, tienes que juntar las palabras geo y grafos, pues. Muy bien, estimado Jesús. Por lo tanto, en un inicio, la geografía, ¿qué significaba? Simplemente significaba descripción, descripción de la tierra, pues, alumno. Eso es lo que hacían los geógrafos cuando nació la geografía. Cuando nació la geografía, estimado estudiante, ¿ellos a qué se dedicaban? A describir la tierra, o sea, a escribir los elementos más representativos de la tierra. Por ejemplo, supongamos que Jesús era un geógrafo griego del siglo V, ya, él era un geógrafo griego del siglo V. Entonces, el joven Jesús, ¿qué es lo que tiene que hacer como geógrafo del siglo V en Grecia? Él tiene que describir la tierra, o sea, él tiene que apuntar los elementos más representativos de la tierra. Por ejemplo, Jesús se va al mar. Él llega al mar y cuando llega al mar, él empieza a describir, o sea, empieza a apuntar los elementos más representativos, como por ejemplo, el mar es de color azul, la tierra es media de color amarillenta, está rodeado por una especie de árboles que tienen forma de palmera. Él empieza a describir nada más. Pero él, ojo, acá cuando nace la geografía, él no explica. Por ejemplo, él no explica por qué las plantas nacen. Este tipo de plantas conocidas como las palmeras nacen cerca del mar. O por ejemplo, él no explica por qué el mar es de color azul. O por qué el mar
tiene un sabor salado. Él no explica nada de eso. Él no le interesa como geógrafo del siglo V, a él no le interesa eso. A él simplemente que le interesa describir la Tierra y nada más, porque a eso se dedicaba, estimado estudiante, un geógrafo principal del siglo, principalmente del siglo V. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Todo clarín, profe. Listo, muy bien. Entonces, Alonito, no te vayas a olvidar, esto simplemente, ¿qué es lo que significaba etimológicamente la palabra geografía en el siglo V? Descripción de... Ya está, listo, perfecto. Descripción de la Tierra. Ok, en el siglo V significaba descripción de la Tierra. No te olvides que tienes que unificar estos dos para que te salga el significado inicial. Bueno, ya hablamos la primera forma de concepto que es la etimología. Ahora vamos a hablar del concepto actual o concepto semántico. O sea, ¿qué es lo que en pleno año 2024 significa? Te pregunto, ¿este concepto inicial habrá variado en el año 2024 o seguirá siendo el mismo? Claro, muy bien, Pablo dice que sí ha variado, ¿no? Y efectivamente, esto surgió en el siglo V, pero ya estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, el concepto de geografía ya se ha perfeccionado, ya se ha mejorado, ya se recontra ha estructurado. Entonces, alumnito, empecemos a explicar qué es lo que es la geografía actualmente en pleno siglo XXI. Pero te pregunto, ¿existirán, antes de hablar del concepto de actual de la palabra geografía, Lunito, te pregunto, ¿existen muchas ciencias o existen pocas ciencias en el mundo? ¿Existen pocas ciencias o muchas ciencias? Muchas ciencias. Muy bien, existen en realidad muchas, bastante como menciona la luna Jackie, Eric, Pablo, existen muchas. Por ejemplo, una ciencia sería la geografía, por ejemplo. Otra ciencia, por ejemplo, sería la historia. Por ejemplo, tenemos también a la cívica, a la ciencia cívica, tenemos a la antropología, tenemos, por ejemplo, aparte de la antropología, la arqueología, tenemos como Ciencias tercera sociales. también pero las ciencias sociales aglomeran a un conjunto de ciencias. ¿Me entiendes? Ahorita vas a entender mejor, no te preocupes. Sin embargo, Lunito, estas no son las únicas ciencias. Existen más ciencias, como por ejemplo la biología, la anatomía, la filosofía, la psicología. Muy bien, Eric, también está la matemática, que también es una ciencia. Pero, Lunito, como son un montón de ciencias, o como tú ya te podrás dar cuenta que son un montón de ciencias, hubo un investigador. ¿Ok? Este señor es un argentino que es conocido como Mario Bunge. Y él como se dio que eran pues un montón de ciencias, él decidió dividir a las ciencias al unir. Él decidió organizar a todas las ciencias que existen. Profesor, ¿y en cuántas las va a organizar profesor Mario Bunge? A todas las ciencias que existen, profesor. Las va a organizar en dos clases de ciencias, alumno. ¿Cuáles serían esas dos clases de ciencia, profesor? Uno, estarían las llamadas ciencias formales. Y por otra parte estarían las llamadas ciencias fácticas, alumnito. ¿Ok? Profesor, en las ciencias formales, ¿qué ciencias se encuentran? Ahí te encuentras a dos tipos de ciencias. Uno, a las llamadas matemáticas y dos, a la llamada lógica. ¿Ok? Ahí están esos dos tipos de ciencias, las matemáticas y la lógica. Profesor, y en las ciencias fácticas, ¿qué ciencias estará? Ahí también tenemos, alumnito, a dos tipos de ciencia. La primera, las llamadas ciencias sociales, como ya lo decía la alumnita por ahí, y las llamadas ciencias naturales, ¿ok? Las ciencias naturales, alumnito. Entonces, rapidito, te pregunto, alumnito, Mario Bunge, ¿en cuántas clases de ciencia divide a todas las ciencias? ¿En cuántas clases de ciencia Mario Bunge divide a todas las ciencias?
En En dos. tres, en dos, muy bien. Ciencias formales y ciencias fácticas, ¿ok? Ahora, las ciencias formales, ¿cuántos están ahí? Hay dos, ¿ok? La matemática y la lógica. Y en las ciencias fácticas, ¿cuántos hay? ¿Cuántos tipos de ciencias fácticas hay? Hay dos también, muy bien. Ahora sí, aquí están las ciencias sociales y aquí están las ciencias naturales. Ya que decía antes, ¿no, profesor? Las ciencias sociales, profesor. Sí, pero las ciencias sociales están en una estructura mayor, que se la conoce como las ciencias fácticas. Acá generalmente la gente un poco como que se confunde, porque como que son términos bastante complejos. Pero hay un truquito para que tú no te confundas. Alunito, ciencias formales. Cuando tú escuchas formal, tú entiendes que formal es algo estricto, algo rígido. Y te pregunto, ¿las matemáticas son estrictas, son rígidas o me equivoco? ¿Son estrictas? ¿Son? Claro, muy bien. Entonces, tú lo formal lo correlacionas o lo tienes que vincular, obviamente, con lo estricto. ¿Y lo estricto qué es? Las matemáticas. Y ahí, cosa que no te confundes entre ciencias formales y no te confundes con ciencias fácticas, ¿ok? Ahí no te vayas a olvidar, por favor, alumnito, las dos clases de ciencia. Profesor, ¿y dentro de las matemáticas existirán ciencias? Obviamente. ¿Quién está ahí, por ejemplo? Está el álgebra, Lunito. Está también, aparte del álgebra, está la aritmética, Lunito. ¿Qué más está? Está la geometría, Lunito. Alunito, etcétera, etcétera, etcétera. La física no entra ahí, hijito. La física entra en ciencias naturales, ¿ya? Entra en ciencias naturales. Alunito, quiero que entiendas que las matemáticas tienen un montón de ramas. Aproximadamente tiene 15 ramas en total. Yo solamente te he mencionado tres, pero hay más, obviamente, ¿no? Y en la lógica también hay varias ramas. Lógica matemática, lógica aritmética, lógica proporcional, etcétera. Pero hay que entender muy bien, alumnito, algo muy importante en las matemáticas. Las matemáticas han surgido de poco en poco. ¿Cuál es la primera rama de la matemática que surge en la historia, alumnito? El álgebra. Muy bien. La primera rama de las matemáticas que surge en la historia es la álgebra. Profesor, ¿y por qué surgió la álgebra? Lo que pasa es que era Vale. necesario que una ciencia matemática como la álgebra surja para poder hacer, por ejemplo, trazos exactos. Por ejemplo, para poder construir pirámides es necesario, alumnito, tener a una ciencia exacta. Y una ciencia exacta obviamente era la álgebra. Pero con el tiempo las culturas empezaron a tener más y más problemas. Entonces necesitaron crear a la aritmética, disculpa, después del álgebra necesitaron crear a la geometría, luego necesitaron crear a la aritmética, y así se fueron creando las matemáticas, de acuerdo a las necesidades que iban teniendo las personas. Y por eso es que a veces es muy importante estudiar de la forma en cómo se crearon las matemáticas. ¿Por qué? Porque la álgebra, por ejemplo, fue la primera rama, pero la geometría tiene algo de álgebra. La aritmética tiene algo de geometría y de álgebra, porque recuerda que todo ha sido un proceso, ¿me entiendes? Profesor, ¿eso me va a servir para el examen? Obviamente no. Esto no te van a preguntar en el examen. Sin embargo, te va a servir mucho para la vida. Y acá no hay que enseñar para un examen necesariamente. Hay que enseñar para la vida, alumno. ¿Ya? Ah, ya, profesor. En la lógica también hay varias, entonces, profesor Ramos. Claro, un montón de ramas. Pero a donde lo más importante que nos interesa estudiar es las ciencias sociales, ¿ok? En las ciencias sociales, ¿qué ciencias están? Están aquellas ciencias que se encargan de estudiar todo lo que esté vinculado a la sociedad. Por ejemplo, ¿qué ciencias tenemos aquí? Cívica.
Ya, muy bien, la cívica, muy bien por ahí, Eri, excelente. La historia también. ¿Qué más? Tarara, Antropología. muy bien, perfecto. La antropología, también tenemos la arqueología, etcétera, etcétera, etcétera. Ciencias naturales, hijito, bótate, vamos. Ciencias naturales, dime. ¿Qué ciencias? Ah, las ciencias naturales se caracterizan porque son aquellas ciencias que estudian todo lo vinculado a la naturaleza. ¿Ya? A ver, ¿qué ciencias tienes ahí? Dale, vamos, ¿qué ciencias Astro- tenemos ahí? ¿Las cuales? astronomía. No, eso ya entra más en ciencias sociales. Ah, no, ese sería Ya te ayudo. biología. Claro, Biología. biología, está la anatomía, por ahí dijeron de antes la física, etcétera, etcétera, etcétera también. ¿Cuál, disculpa? Geografía. Ah, ahí vamos, ahí vamos. ¿Dónde entraría la geografía? ¿En ciencias sociales o ciencias naturales? Naturales. Por ejemplo, ya Porque aquí ese es, dice ciencias naturales. ¿Por qué dice ciencias naturales, estimado? porque, o sea, el mismo significado lo dice, está estudiando la Tierra y la Tierra es... Ya, está bien, muy bien. Lo que tú Se dices basa es más en la correcto. naturaleza. Está bien, es muy correcto lo que usted menciona, estimada. Es muy correcto que la geografía estudia a la naturaleza. Pero te pregunto, ¿estudiará solamente a la naturaleza o estudiará también al hombre? ¿Estudialo a la naturaleza nomás o estudia también al hombre? A los dos. A los dos estudian, no solo estudia al hombre y también a la naturaleza. Por lo tanto, ¿en dónde posicionarías tú a la geografía? ¿O en dónde posicionarían ustedes a la geografía? ¿En ciencias sociales o ciencias naturales? Sociales. Dijiste de naturales, delante. Ahora es de sociales. Y es que ese mismo conflicto que ustedes están teniendo ahorita también lo tuvo Mario Bunge, porque el señor Mario Bunge no sabía dónde posicionar a la geografía. No sabía si posicionarla en las ciencias sociales y no sabía dónde posicionarla a las ciencias, no sabía si posicionarla en las ciencias naturales. Entonces, por lo tanto, el señor Mario Bunge creó otro tipo de ciencias, la llamada ciencias eclécticas, Aronito. ¿Y por qué se caracteriza, profesor, las ciencias eclécticas? Porque son aquellas ciencias que estudian no solamente la naturaleza, sino que también van a estudiar a quién más, al, al, ¿Ser humano? al hombre, al ser humano, obviamente, ¿no? Al hombre, muy bien por ahí, Pablo, excelente. Profesor, ¿y cuántas ciencias eclécticas existen? Existen dos, hijito. La primera, la filosofía. Y la segunda, profesor, vendría a ser la, ¿cuál sería la segunda? Geografía, profe. Muy bien, la segunda sería la geografía, ¿ok? Un ratito voy a escribir. Listo, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, Dígame, o estimado. sea, va dentro de las ciencias prácticas, ¿verdad? ¿O es una ciencia aparte? Porque puso No, no, C. no, no. Mira, A, B y C. ¿Dónde entran las ciencias eclécticas? Dentro de las ciencias prácticas. Claro, ciencias fácticas, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿O todo claro? Muy bien, entonces creo yo que todo ha quedado claro. Entonces, profesor, actualmente, en pleno siglo XXI, año 2024, ¿qué vendría a ser la geografía, profesor? La geografía, estimado estudiante, es una ciencia ecléctica. ¿Por qué, profesor? Porque no solamente estudia cuestiones de la sociedad, sino también porque estudia cuestiones de la naturaleza. Ah, ya, profesor. Pero ¿qué más, profesor, vendría a ser la geografía hoy en pleno año 2024? La geografía, como ya hemos dicho, es una ciencia ecléctica. ¿Qué es lo que estudia, profesor? La geografía estudia la interrelación, o sea, estudia la
vinculación. ¿Entre quién? Entre el hombre y la naturaleza, Lunito. Eso es lo que estudia, no te vayas a olvidar, a Lunito. La geografía estudia la interrelación, la vinculación entre el hombre y la naturaleza, Lunito. El hombre siempre va a interactuar con la naturaleza. El hombre siempre está interactuando con la naturaleza. Por ejemplo, Alunito, tú cuando vas a un campo, o no, qué sé yo, seguro ¿cómo se llama esto? En este fin de semana largo, seguro por ahí muchos se han ido de campamento, o por ahí se han ido a la playa, y te pregunto, Lunito, tú cuando vas a esos elementos naturales, ahí el hombre está tratando de interactuar con la naturaleza, ¿o me equivoco? Y Sí, profe. eso es donde... Claro, ¿no es cierto? O por ejemplo, ahorita mismo, por ejemplo, ahorita todos ustedes deben estar sentados por ahí quizás en una silla y ahí está su laptop o computadora a un costado. Y te pregunto, esa silla, esa mesita que tienes ahí, ¿es parte de qué? ¿De la elaboración de dónde? ¿De dónde sacaste esos elementos para que se construya esa mesa? de De la un material. naturaleza. De la naturaleza, pues. Entonces, por eso te digo, Alunito, la geografía se encarga de estudiar justamente esa vinculación, esa interrelación constante que hay entre el hombre y la naturaleza, Alunito. Lamentablemente, hoy en día esa interrelación entre el hombre y la naturaleza es una interrelación bastante negativa, ¿no? Porque el hombre obviamente controla la naturaleza, domina la naturaleza, pero la destruye. Lamentablemente, esa interrelación ya no es tan positiva como era antes, ¿no? Hoy en día es bastante negativa. Hasta ahí, Alunito, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Muy bien, perfecto, Alunito. Ahora la pregunta Ok. es, profesor, ¿y cómo yo sé que una área del conocimiento es reconocida como ciencia? Vuelvo a repetirte, ¿cómo es que uno puede saber que un área del conocimiento puede ser reconocida como ciencia? Ah, es que tiene que haber, alunito, elementos. Tú no puedes decir, ah, ya, eso de ahí es ciencia. No puedes decir por decir. Tú tienes que entender que tiene que haber requisitos para que una área del conocimiento pueda ser reconocida como ciencia. Profesor, ¿y cuántos elementos o cuántos requisitos se necesita para que cualquier área del conocimiento pueda ser reconocida recién como ciencia? Alumnito, tú necesitas tener tres requisitos. Si un área del conocimiento tiene estos tres requisitos que yo te digo, ahí tú recién la puedes reconocer como ciencia. Profesor, ¿cuáles serían entonces esos tres requisitos fundamentales para yo reconocer que un área del conocimiento es reconocido ya como ciencia? Primer requisito, tiene que tener una teoría. Segundo requisito, tiene que tener un objeto de estudio. Y tercer y último requisito, necesita tener una metodología, Lunito. Si tú ves que esta área del conocimiento tiene estos tres elementos, Alunito, estos tres requisitos, tú automáticamente puedes decir, ah, ya, eso de ahí es ciencia, ¿ok? Es ciencia. Pero si no tiene, le falta, por ejemplo, uno, ya fue, no va a ser reconocida como ciencia. Sí o sí necesita tener estos tres. Profesor, ahora sí, en español, ¿qué es teoría, qué es objeto de estudio y qué es metodología? Rapidito nomás, ¿ya? Porque a la final de esto no te van a tomar, pero obviamente como te vuelvo a repetir, esto quizás no te sirva aquí, quizás mucho para el examen, pero sí te va a servir de mucho para la vida. Cuando tú ya ingreses a CEN5, te va a servir de bastante para poder diferenciar muchas cosas. Teoría, profesor, ¿qué es teoría? Teoría simplemente, alumnito, es el conjunto de conocimientos, alumnito. Eso simplemente es teoría. Es el conjunto de diversos conocimientos o el conjunto de diversas ideas. Ya está. ¿Ok? Profesor, ¿y qué es el objeto de estudio? La misma palabra lo dice, ¿ah? La misma palabra lo dice. Objeto de estudio. Entonces, profesor, ¿qué es el objeto de estudio? Es lo que estudia de manera específica, Lunito. Eso vendría a ser
el objeto de estudio. Es lo que estudia de manera específica ya, de manera así, limitada, mejor dicho, Benito. ¿Ok? Vuelvo a repetirte, cuando nosotros hablamos del objeto de estudio, hablamos de lo que estudia de manera específica una ciencia, ¿ya? No es que una ciencia va a estudiar todo, porque a una ciencia no le interesa estudiar todo, le interesa estudiar algo de manera específica, Lunito. No va a estudiar todo, obviamente. Y por último tenemos la llamada metodología. Profesor, ¿qué es la metodología? Es el conjunto de pasos para realizar una investigación, alumnito. Profesor, ¿a qué se refiere con que metodología es un conjunto de pasos para realizar una investigación? O sea, para poder tú realizar una investigación de cualquier ciencia, hay que tener pasos. No es que de frente tú vas al resultado. No, hay pasos iniciales que uno tiene que seguir de acuerdo a la ciencia. Entonces, la metodología simplemente es eso. No te olvides, alumnito. Dígame usted, por favor, cuáles son los tres elementos o los tres requisitos que se necesita para que un área del conocimiento sea reconocida como ciencia. Rápido, rápido. ¿Cuáles son esos tres elementos para que una área del conocimiento pueda ser reconocida como ciencia? Muy bien. Uno, teoría. Dos, Objeto de estudio. muy bien. Dos, objeto de estudio. Y tres, Metodología. Metodología. excelente. Metodología. Muy bien, alumnitos. Cerrados con eso. Mira, alumnito, aquí está la teoría, aquí está el objeto de estudio y aquí está la metodología. A nosotros no nos interesa hablar de la teoría ahorita. No nos interesa hablar de la metodología porque no te van a tomar, pero lo que sí te pueden tomar es cuál es el objeto o el campo de estudio de la geografía. O sea, qué es lo que estudia específicamente la geografía, ¿ya? Pero antes de continuar con la explicación, estimado estudiante, la estimada coordinadora Jessica Calderón va a pasar lista. Por favor, atentos. Estimada Jessica, ya está activa. Hola chicos, buenas tardes, muchas gracias profesor. No, Yo voy a ser su nueva coordinadora de todos ustedes. En el caso de que tengan, no sé, consultas, falten a clases, que esperemos de que no estén faltando, eh, todo me lo escriben, me preguntan, terminando el llamado de lista, les voy a enviar mi número ahí por el chat, para que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, algún inconveniente que tengan, me lo escriban, me lo digan directamente. Ya en el caso, como les digo, más que nada cuando falten y no asistan o lleguen tarde, por favor me escriben porque es muy importante hacerles el seguimiento porque en sí toda la academia deseamos de que todos tengan un próspero futuro. Entonces, ahora voy a empezar con la llamada de lista. Eh, Empezamos con Eric. Eric, ¿estás por ahí? Sí, señorita. Gracias, Eric. Pablo Eslava. Gracias, Pablo. Samuel Eduardo. sean presentes, pues, muchachos, con cariño. Pues, estás escribiendo ahí. El otro, aquí, señorita, le dice. Presente, pues, hijo, presente, señorita, acá estoy, ya está. Con cariño, con amor. Interactúen bien. Samuel, te veo en línea, pero no contestas. Bueno, Samuel. Sí, Bueno, ¿sí? ¿Estás ahí, Samuel? Gracias, Samuel. obviamente. Walter Godoy. Presente, señorita. Gracias, Walter. Julie Luisa. Julie. ¿Estás por ahí, Julie? Creo que no la veo tampoco. Ismael. Ismael tampoco está. Delis. Presente.
Gracias, Delis. Jacqueline Andrea. Presente. Gracias, Jacqueline. Jesús Quispe. Gracias, Jesús. ¿Hay alguien a quien no le he llamado? O quizás no está en la lista y no se le ha llamado. Ya. Bueno, al parecer todos están. Ya, chicos, voy a volver a llamar lista en el siguiente curso que hay. Por favor, hay que estar presentes en todas las clases, no solamente en una clase y luego se van también presentes al llamado de lista, porque a veces he llamado a lista y no contestan luego, pero los veo ahí activos. Ya, hay que estar atentos y nada, muchas gracias, profesor, por el tiempo. No, no hay que estimar. Muy bien, muchachos, continuamos. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? ¿O todo claro para poder seguir avanzando? Listo, creo que no hay ninguna consulta en todo caso. Muy bien, muchachos. Recuerden, no te vayas a confundir, ¿eh? Yo de antes te dije que la geografía se encarga de estudiar la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Y eso es correcto. Pero ahora, cuando yo te hablé del objeto de estudio o campo de estudio, yo te dije que es lo que va a estudiar de manera específica. El objeto o campo de estudio de una ciencia es lo que estudia específicamente ya una ciencia, lo mismo. Y en este caso, profesor, ¿cuál es el objeto de estudio o el campo de estudio de la geografía, maestro? El objeto de estudio o el campo de estudio de la geografía, o sea, lo que estudia de manera específica, Lunito, es el llamado espacio geográfico, Lunito. Pero si tú no le quieres decir espacio geográfico, tú la puedes denominar, por ejemplo, ecúmene. También la puedes conocer como antropósfera, geosistema o también inclusive región geográfica. Puede tener varias denominaciones. Sin embargo, estimado estudiante, el nombre principal, o como la mayoría lo conoce, es la palabra espacio geográfico. ¿Ok? Así la mayoría de personas la va a conocer como espacio geográfico. Sin embargo, también puede ser conocida de forma secundaria con estas denominaciones que te estoy manifestando. Ahora la pregunta es, ¿no? O la gran pregunta es, profesor, ¿y qué significa espacio geográfico? Yo no entiendo lo que es espacio geográfico. El espacio geográfico es súper fácil de entender, Alvin. El espacio geográfico simplemente va a ser todo lugar en la tierra. Es todo espacio o todo territorio en la tierra en donde el hombre puede realizar sus actividades económicas. Si es un lugar donde el hombre puede realizar actividades económicas como por ejemplo la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería, la industria, si el hombre puede hacer sus actividades económicas ahí, esas actividades económicas que yo te estoy manifestando, Alunito, entonces quiere decir que eso es un espacio geográfico. ¿Ok? Vuelvo a repetirte por última vez. El espacio geográfico es aquel lugar dentro de la Tierra donde el hombre puede realizar sus actividades económicas. ¿Como qué? Como la caza, la pesca, la ganadería, la agricultura, la industria, la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Alunito, mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente, Alunito. ¿El hombre podrá realizar sus actividades económicas en toda la Tierra? ¿Podrá el hombre realizar sus actividades económicas en toda la Tierra? ¿Sí o no? Pablo dice que no, Eric dice que sí. Y Pablo tiene mucha razón. El hombre no puede realizar sus actividades económicas en toda la Tierra. Profesor, a ver, explíqueme. Por ejemplo, supongamos que tú estás aquí, parado, y aquí está, por ejemplo, la institución a la cual tú quieres ingresar, que es Sensico. Alumnito, te pregunto, tú en el aire, a 15, a 20 kilómetros, en el aire, arriba de ti, a 20 kilómetros de ti, en el aire, ¿tú podrás realizar, alumnito, alguna actividad económica? No, señor. Muy bien, Pablo Helada, no podrás. Ahora, vamos a otro ejemplo más concreto.
Aquí se encuentra Pablo Eslava. Él se encuentra subiendo a su cerro. ¿Ok? Él está subiendo a su cerrito porque tiene que llegar a su casa. Pero te pregunto, abajo de Pablo Eslava hay muchos kilómetros, bastantes kilómetros para ser exacto. Pero te pregunto, ¿Pablo Eslava podrá realizar alguna actividad económica a 500 kilómetros abajo de la Tierra? No, profesor. Evidentemente que no. Entonces, por eso, Alunito, el espacio geográfico no va a ser toda la Tierra. El espacio geográfico, vuelvo a repetirte, es una parte de la Tierra, pero donde el hombre puede realizar ¿qué cosa? ¿Qué cosa puede realizar el hombre en el espacio geográfico? Muy bien, sus actividades económicas. Si el hombre puede realizar sus actividades económicas, Alunito, pues eso se puede conocer como espacio geográfico. Hasta ahí, Alunito, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, mucha información, profesor. Es así, pues, hijo, es así. Pero vamos a ir avanzando igual poco a poco. Vamos a tratar siempre de preguntar. Por ejemplo, ahorita llegó el momento de las preguntas, hijito. El momento de las preguntas. Empezamos de cero. ¿Ah? ¿Dónde está Jackie? Jackie, ya actívate, Jackie. Jackie entra un rato y se iba a comer ya. ¿Dónde está el otro alumnito que estaba ahí también? Eric ya no hay, a veces ya responde. Samuel Chisa, te queremos acá presente, hijo, ya, de una vez. Muy bien, alumnito. Vamos a empezar de cero. Voy a preguntar. Recuerda, alumnito, si nosotros queremos buscar el concepto de cualquier palabra, ¿cómo podemos realizar el concepto de esa? ¿De cuántas formas podemos realizar el concepto de una palabra? Muy bien, se puede realizar de dos formas. Perfecto. ¿Cómo se llama la primera forma en la que uno puede realizar el concepto de una palabra? Muy bien, mediante la etimología. Y la segunda, mediante la semántica. O sea, ¿qué es lo que significa actualmente una palabra? Muy bien. Alumnito, rápidamente, la etimología. ¿Cuántas cosas estudian? El origen, ¿Origen de qué? Tres cosas. Tres cosas palabra, estudia. Muy bien, alumnito, El perfecto. origen de la palabra, Origen de la palabra. Dos. el Dos. significado de la palabra Significado de la y, palabra. Y y tres. cambios de la palabra. Y cambios de la palabra. Muy bien. Ahora lo que me interesa, Lunito, es que nosotros encontremos etimológicamente a la palabra geografía. Y te pregunto, ¿la palabra geografía en qué país nació? ¿En qué cultura nació? En Grecia, muy bien. Pero, ¿qué lengua es la que utilizaron los griegos para poder crear la palabra geografía? ego, profe. Muy bien, la lengua griega o el griego, alumnito, ¿ya? Alumnito, ¿cuántas palabras griegas van a conformar la palabra geografía? Muy Dos. bien, dos. ¿Cuáles serían esas dos palabras? Geo es tierra Muy bien, y geo es tierra y la otra, grafía es descripción. grafía. Bueno, grafos. Pero si no le quieres Graf, decir grafos, la denominas también como grafía, no hay problema. A la final es grafos y grafía, ¿qué significa? Descripción, como por ahí ya lo escribió el alumno Pablo Eslava. Muy bien. Recuerda, la semántica, ¿qué es lo que estudia? la semántica estudia el significado actual. Muy bien. El significado actual de una palabra. ¿Ok? El significado actual de una palabra. Alumnito, antes de hablar del significado actual de la palabra geografía, o sea, ¿qué es lo que significa hoy en pleno siglo XXI la palabra geografía, alumnito? Te pregunto, ¿existen pocas ciencias o un montón de ciencias? Pocas. Pocas ciencias, Ah, no, muchas, muchas. Muchas varias, ciencias, muchas, profe. varias ciencias, un montón de ciencias. Y como hay un montón de ciencias,
Hubo un investigador argentino que decidió organizar ese montón de ciencia. ¿Cómo se llama ese investigador, alumno? Mm, Mario Brune. Muy bien. El señor Mario Bunge. ¿En cuántas las clasificó a las ciencias? ¿En cuántas En clases dos, las dividió? Muy bien, las dividió en dos. ¿Cuáles serían esas dos clases de ciencia? ciencias factibles. Por ahí va. No es ciencia factible, pero por ahí va. Las ciencias, Fac- muy bien, Ah, Pablo, formales y las ciencias, por fac- ahí, por ahí la dijeron más o menos, las ciencias FAC, muy bien, Pablo, la completó formalmente. Las ciencias fácticas. Ahora, en las ciencias formales, ¿qué ciencias se encuentran? ciencia matemática. Muy bien, se encuentra la llamada matemática, ¿ok? ¿Y la otra? Lógica, lógica. Muy bien, la la lógica. lógica, Muy bien, excelente, alumnito. Ahora, la matemática, como ya sabemos, tiene un montón de ramas, como por ejemplo la aritmética, la geometría, la álgebra, etcétera, etcétera. La lógica también tiene varias ramas, lógica proporcional, lógica matemática, etcétera, etcétera. 15 ramas de la matemática existen y 15 ramas de la lógica también existen. O quizás por ahí más, ¿no? Pero es un aproximado, ¿no? Es un aproximado. Ahora, en las ciencias fácticas, ¿quiénes están? Las fácticas están. Esa es la más fácil, ¿no? Ciencias sociales. Uno, ciencias sociales. Ciencias de la naturaleza. Muy Ciencias bien, de la por ahí va. Dale forma, dale vida nomás. Ciencias naturaleza. naturales. Muy bien, Jackie, muy bien, Eric, muy bien, Pablo. Están ahí constantemente interactuando. Dame, ay, te falta uno, ¿verdad? ¿Cuál es la que te falta? Muy Ciencias bien, muy bien, por ahí, Pablo. El lava lo dijo. Te ganó, Jackie. Las ciencias o sea, eclécticas. Las ciencias sociales estudian a qué, a todo lo vinculado a quién. a la naturaleza y Las a la ciencias ciencia. todo sociales vinculado a la estudian, sociedad, he dicho ciencias sociales. Muy bien, por ahí lo aclaró Chisa, ¿eh? Chisa lo aclaró muy bien. Las ciencias las sociales ciencias estudian sociales estudian lo que tiene que ver con la sociedad, profe, muy bien, todo lo vinculado a la sociedad. Las ciencias naturales, ¿qué estudian? Todo lo vinculado a qué, A la naturaleza. a la naturaleza. Y bótate acá. ¿Y las ciencias sociales qué estudian? a la naturaleza, Ciencias eclécticas. Dijo ciencias sociales, profesor. Discúlpame, discúlpame. Ciencias eclécticas. Para A ver si la estás naturaleza atento. Estudia social. la naturaleza y qué más. Y las sociales. Y la sociedad. ¿Ok? Y la Cuidado. sociedad. O como por ahí también manifiesta Eslava, estudia el hombre y la naturaleza. Perfecto, no hay problema. Para finales se sobreentiende, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué ciencias sociales tenemos? Rapidito, a ver. ¿Qué ciencias sociales tenemos? Muy bien, la cívica, ¿qué más? La historia, una más, una más. Antropología. La antropología, muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ciencias naturales, dime dos nada más, al toque, rapidito. Muy Biología. bien, biología, ¿cuál más? ah, Anatomía, muy bien, entre arqueología, otras. que ¿La cual, hijito? Arqueología, arqueología va en ciencias sociales, ¿eh? Arqueología va en la ciencias zootecnia. sociales. Listo. La zootecnia también, allá sí, eh, la zoología también, entre otras más. Ahora, vamos a las ciencias eclécticas. Solamente ahí hay dos ciencias. ¿Cuáles son? Geografía y filosofía. Muy bien. Una, la filosofía, y la otra, la llamada geografía. Muy bien, alumnito. En base a esto, nosotros ya podemos decir qué es lo que significa actualmente la geografía. Y nosotros dijimos que la geografía actualmente es una ciencia. ¿De qué tipo? ¿Es una ciencia de qué tipo? Es ¿Cuál, una profe? ¿Cuál? ciencia de la ecléctica, geografía. Es una ciencia de tipo ecléctica.
¿Por qué? Porque la geografía no solamente estudia la sociedad, sino que también va a estudiar a la naturaleza. ¿Ok? Entonces hemos dicho que la geografía actualmente es una ciencia ecléctica, ¿no es cierto? ¿Que estudia qué? Que estudia la, Naturaleza. pero por ahí va. Te falta la Estudia palabra clave. Allí hay una palabra clave que tienes que recordar siempre. Que estudia la tierra in. y Y la naturaleza, ¿In qué? Por ahí creo más o menos ya están diciendo. Ya, una letra más ya. ¿Qué más quieres ya? No me digas nada. Ya te di una letra más. Ya, una más no me moleste. Ahí está. Ya, si por eso no la haces, te la digo. Estudia la qué. La mm, ya lo digo yo. Estudia la re- interrelación. Por ahí va Jesús, muy bien, casi por ahí. Recuerda, actualmente la geografía es una ciencia ecléctica que estudia ¿qué? Que estudia la interrelación, la vinculación. ¿Entre quiénes? hombre, ¿Qué interrelación estudia? La entre el hombre interrelación. y la Muy bien, estudia la interrelación del hombre y la naturaleza. Porque recuerda que el hombre y la naturaleza están constantemente interactuando. Y eso es lo que justamente estudia la geografía. Sin embargo, Lunito, si esta área del conocimiento conocido como geografía ha sido reconocido como ciencia, es porque ha cumplido ¿cuántos requisitos? Porque para que un cumple. conocimiento pueda ser reconocido como ciencia, tiene que tener requisitos. ¿Y cuántos requisitos necesita tener? Muy bien, por ahí ya lo dijo Jesús y Pablo Eslava. Serían tres los requisitos. ¿Qué cuatro? Tres los requisitos. Tres los requisitos. A ver, Estoy primer bromeando, profe. requisito. Sí, se nota que estamos bromeando bastante. Primer la requisito. primera es la teoría, Muy bien, Samuel Chisa, la teoría. Segundo, creo, está bien la teoría. Segundo. objeto de estudio Muy bien, o el la objeto de estudio. Y la tercera, Metodología. muy bien, la metodología. metodología. Pero de las tres, la única que nos interesa saber es el objeto de estudio de la geografía, Palomito. Al objeto de estudio también se la puede conocer como el campo de estudio. Palomito, ¿qué es el objeto de estudio o campo de estudio? Recuerda, no te olvides, el objeto de estudio o campo de estudio es lo que estudia específicamente una ciencia. Profesor, pero usted no me está diciendo que estudia la interrelación entre el hombre y la naturaleza, sí, pero no va a estudiar todas las interrelaciones que puede tener el hombre y la naturaleza, pues, alumno. No va a estudiar todas las interrelaciones que puede haber entre el hombre y la naturaleza. Tiene que haber algo específico, una interrelación específica que estudia el unito, este, esta ciencia llamada geografía. Por ejemplo, no va a estudiar la interrelación entre el hombre y la naturaleza. Por ejemplo, cómo el hombre se enamora de la naturaleza. No va a estudiar eso, pues. Entonces, hay una interrelación Ah, específica que estudia del hombre y la naturaleza, o que estudia entre el hombre y la naturaleza. ¿Ok? En conclusión, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Es el espacio. Muy bien, estimado Pablo. El objeto o campo de estudio de la geografía es el espacio geográfico, pues. ¿Y qué es el espacio geográfico, profesor? El espacio geográfico es una parte de la Tierra donde el hombre realiza ¿qué? Acá viene la palabra clave que nunca te puedes olvidar. Recuerda, el espacio geográfico, ¿qué es? Es una parte de la Tierra, no es toda, ¿eh? No es el espacio geográfico no es toda la Tierra.
es solamente una parte de la Tierra en donde el hombre realiza ¿qué cosa? Su Muy civilización. bien. Su civilización Ah, no. Es donde el hombre realiza, no te olvides, sus actividades económicas. Por ejemplo, ¿qué actividades económicas? La caza, la ganadería, la pesca, la industria, la minería, etcétera, etcétera. Si en ese lugar, Alunito, si hay un lugar, por ejemplo, cerca de tu casa, ¿pescan o no pescan? Por ejemplo, Samuel Chisholm, cerca de tu casa, ¿pescan o no pescan? Sí, profe. Listo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ese lugar donde el hombre está pescando se podría conocer como espacio geográfico? Sí, pues. Claro. ¿Por qué? Porque recuerda, Chisa, que ese lugar donde están pescando es una parte de la tierra, donde el hombre está realizando ¿qué? Sus actividades económicas. Así que evidentemente es un espacio Económicas. geográfico. Entonces, por eso es que yo decía, el espacio geográfico no es toda la Tierra. Olvídate, sácate eso de la cabeza. El espacio geográfico es una parte de la Tierra, pero es una parte de la Tierra donde el hombre realiza sus actividades económicas. Alonito, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Por todo claro? ¿Todo claro? ¿O alguna duda? Muy bien, todo claro entonces, muchachos. Esto es lo que yo siempre hago, ¿no? O sea, yo primero enseño, explico y luego va las preguntas, pero ya obviamente sin ver el PPT, pues, ¿me entiendes? Y ahí es donde tu cerebro tiene que actuar, tiene que todo lo que ha recepcionado, ponerlo en la palestra, en el papel donde yo voy a escribir, porque obviamente yo sé todo el tema. Como yo sé todo el tema, yo estructuro, ya manejo acá con mis dedos, ¿no? Listo. Muy bien, alumnito. Ahora sí, ya hablamos de estas cositas que es importantísima, pero ahora vamos a hablar de otra cosa también sumamente importante, alumnito. Nosotros ya sabemos que el espacio geográfico es una parte de la Tierra donde el hombre realiza sus actividades económicas, ¿no es cierto? Hasta ahí todo perfecto. Sin embargo, alumnito, lo que nosotros ahora necesitamos saber es la especificación. Profesor, el hombre, ¿hasta dónde tiene su espacio geográfico? ¿Cuáles son los límites que tiene el espacio geográfico? O sea, el hombre hasta dónde puede realizar sus actividades económicas. Pero antes de ver hasta dónde el hombre puede realizar sus actividades económicas, es muy importante que tú entiendas que la Tierra se va a dividir en tres estructuras, amigo. ¿Ok? La Tierra se va a dividir en tres estructuras. Profesor, la primera estructura, ¿cómo se denomina? La primera se la conoce, o tú la conoces muy bien, como atmósfera. La segunda estructura, ¿cómo se llama? La hidrosfera. Y profesor, la tercera estructura en la que se divide la Tierra, la llamada geósfera o también conocida como litosfera. Vuelvo a repetir, la Tierra es súper grande y como la Tierra es súper grande, Lunito, se va a dividir en tres estructuras, en tres grandes estructuras. Uno, la atmósfera. Dos, la hidrosfera. Y tres, la geósfera o también conocida como la litosfera, Lunito. ¿Ok? Profesor, mi pregunta es, ¿el hombre realiza en toda la atmósfera sus actividades? No, disculpa, mi pregunta es para ti. Mi pregunta es, Alunito, ¿el hombre realizará en toda la atmósfera sus actividades económicas? Pero mejor, antes de hablar, te explico, porque quizás a veces las personas ni siquiera saben qué es la atmósfera, ¿no? Entonces mejor explico, ¿ya? La atmósfera, Alunito, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser simplemente todo lo que tiene que ver con el aire, ¿ok? La hidrosfera, ¿qué es lo que va a abarcar? Todo lo que tiene que ver con qué, con él. La atmósfera abarca todo lo que tiene que ver con el aire,
Ahora, la hidrosfera, Lunito, ¿qué es lo que abarca? Todo lo que tiene que ver con el H2O, o sea, todo lo que tiene que ver con el agua. Agua marítima, agua de río, laguna, todos esos tipos de agua que te estoy mencionando entran aquí en la hidrosfera. Y por último, hablamos de la geósfera o litósfera. Cuando hablamos de la geósfera o litósfera, ¿de qué estamos hablando? En la Tierra. Hablamos, no, pero no, la Tierra es todo. Un poquito Ah, más disculpe. concreto. Hablamos de suelo. Suelo. ¿Ok? Hablamos del suelo. Vuelvo a repetirte por última vez, alumnito. Nuestra Tierra es súper grande y como es súper grande, los investigadores la han decidido dividir en tres. La primera, la atmósfera, la segunda, la hidrósfera, la tercera, la geósfera, o también conocida como litosfera. Cuando nosotros hablamos de atmósfera, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con aire. Cuando nosotros hablamos de hidrósfera, hablamos de todo lo que tiene que ver con agua. Y cuando nosotros hablamos de geósfera, o litosfera, estamos hablando de todo lo que tiene que ver como suelo. Pero te pregunto, Lunito, ¿la atmósfera será súper grande o pequeña? ¿Grande o pequeña? Súper grande. Súper grande, evidentemente, ¿no? La hidrósfera también es súper grande y la geósfera también es súper, súper archirremega grande. Entonces, alumnito, como la atmósfera, la hidrosfera y la llamada geósfera o litosfera son súper grandes, esta estructura conocida como atmósfera, hidrosfera y geósfera se van a dividir en capas. Se dividen en capas. Profesor, ¿cuántas capas tendrá la atmósfera, profesor? La atmósfera, Lunito, tiene 5 capitas, ¿ok? ¿Cuántas capitas tiene la atmósfera, alumno? ¿Cuántas capitas tiene la atmósfera? 9, no, 5. 9. ¿De dónde tú estás inventando? 5 capitas. ¿De dónde me sacas 9? La primera capa, la capa en la que nosotros estamos viviendo, profesor, ¿cómo se llama? Se le conoce como la capa de la troposfera. Luego, después de la capa de la troposfera, o sea, por encima de nosotros, mira, acá con el mouse quiero que veas y me ayudes tú a decir los nombres. Acá está la troposfera, como te podrás dar cuenta, es la capa donde nosotros estamos viviendo. Luego, ¿qué sigue? Muy bien, por ahí Pablo ya está diciéndolo, la estratosfera. Tercera capa, muy bien, la mesósfera. Cuarta capa, la termósfera. Y la última capa, la llamada exósfera. Exósfera. Muy bien, alumnito. ¿Ok? Ahora, profesor, la hidrosfera se divide, obviamente. ¿En cuánto se divide, profesor? Se divide en dos capas. La primera, la zona fótica, y la otra, la zona afótica, alumnito. ¿Ok? Ahora vamos por la geósfera o también llamada litosfera, que como te podrás dar cuenta será esta parte de la Tierra. ¿Y cuántas capas tendrá la geósfera o litosfera, Brunito? ¿Cuántas capas? Pablo dice tiene profesor 5. Y en realidad Brunito tiene 3 capas. No, ¿Cuáles son esas 3 capas, maestro? La primera, ahorita, ¿en qué capa estamos nosotros? La llamada corteza. Segunda capa, man, muy bien por ahí, manto. Y la última capa, el llamado núcleo alumnito, el núcleo. no, ¿Ok? Ahora, la corteza, el manto y el núcleo se dividen en subcapas o también le puedes llamar las capas de la corteza o subcapas de la corteza, como tú gustes. Profesor, ¿cuáles son las dos subcapas o las capas de la corteza? La primera, el cial. La segunda, uy, me he olvidado, ¿cómo se llama? Ya, la cima, ya, casi me olvido. Muy bien, Jesús, gracias. Ya me has hecho acordar. Una el cial y la otra la cima. Profesor, el segundo es el manto. Al manto también se lo divide en 2 capas o 2 subcapas. La primera, ¿cómo se llama, profesor?
La primera se la conoce como manto superior. Y la otra, manto inferior. inferior. Muy bien. La otra se llama, la primera manto superior y la segunda manto inferior. Ahora, el núcleo también se divide en dos capas o dos subcapas. ¿Cómo se llama la primera capa? Núcleo Capes. externo o superior, como gustes, y núcleo interno, Está. o también conocido como inferior. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Y dónde se ubica eso? Listo. Mira, esto de acá te lo tienes que conocer al derecho y al revés. O sea, esto de acá lo voy a tocar obviamente más adelante. Sin embargo, tú ya lo tienes que dominar esto al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque de estas tres estructuras vinculadas a la atmósfera, a la hidrosfera y a la geósfera o litosfera han venido muchas preguntas, ¿eh? Bastantes preguntas, alumnito. Por lo tanto, manejar las estructuras de la Tierra y las capas que tiene cada una de las estructuras de la Tierra es sumamente importante, alumno. Sumamente, pero sumamente importante para que puedas asumir cualquier pregunta dentro del examen de Sencico que te pueda venir. Todo esto, todas estas estructuras y estas capas que yo te menciono, por favor, en tu casa, o tómale ahorita screenshot todos los días, estás ahí tomando tu cuáquer de la nada, pum, te pones a decir ya cuáles son las capas de la estructura de la atmósfera. Son cinco, ya, troposfera, estratosfera, empiezas ahí, le das. Ya en tu mente estás ahí como loquito, loquita, ahí, estás en el trabajo. Ya, cuáles son las capas que tiene la geósfera, ya, pum, corteza, manto. Le hablas a tu amigo, hijito, ¿tú quieres aprender rápido? Dile a tu amigo, cuéntale a tu amigo lo que tú aprendes. Así de loco. ¿Sabías tú que la Tierra tiene tres estructuras? Y quizás te diga que sí y te chotee, pero tú igual le dices, ya son tres. Igual, yo te las voy a decir, no me las digas tú, yo te las voy a decir. Atmósfera, hidrógeno y geósfera, te botas todavía. Dice, pero seguro lo que no debes saber es que la atmósfera se divide en cinco capas, le dice. Entonces ahí, le das. ¿Por qué te digo esto que hagas, alumno? Porque cuando tú enseñas, te recuerdan. Delante yo te dije al inicio una cosa muy importante. ¿Tú quieres aprender rápido? Entonces, ¿qué haces? Escribes. Escribes todo. ¿Y por qué? Porque la mano tiene memoria. Mientras más tú escribas, más tú te vas a acordar al momento. Más te acuerdas. Profe, Ahora, ¿y si un tengo ratito, amigos? hijita, por favor, un ratito. Y si tú lo enseñas, ahora ahí más vas a aprender todo. Escribir te da la facultad de aprender rápido, pero enseñar aprendes mucho más rápido, güey. Ahora sí, Jackie, ¿qué pasó? Pablo dice, mi amigo está en otro mundo. Tú regrésalo a este mundo, explícale este mundo, pues, Pablo. ¿Qué pasó, Jackie? Si no tengo amigos, profe, ¿qué hago? Claro, ya tú ya también te pasa, loco, no vas a tener amigos. No sé, por ahí agrégalo a cualquiera del grupo y ya, a ver, practicamos, compañero. Ya dígame usted cuántas estructuras tiene la Tierra. Ahí le dice, son como 10 ahí. Tienes para hablarle a 10 ahí. ¿Qué más quieres? Muy bien, alumnos. Lo que nos interesa saber ahora, alumnito, es que evidentemente el espacio geográfico no es todo, pues. No va a abarcar todas estas capas, solamente va a abarcar una parte de cada una de estas capas. Y eso es lo que queremos saber ahorita, bonito. Queremos saber los límites del espacio geográfico. Pregunta rápida, ¿qué es el espacio geográfico? ¿Qué es el espacio geográfico? Es las estructuras de la Tierra. ¿El espacio geográfico son las estructuras de la Tierra? Ya, por ahí Pablo Eslavo dijo algo importante. Pablo Eslavo dijo, es una parte de la Tierra. Muy bien.
El espacio geográfico es una parte de la Tierra, no es toda la Tierra. El espacio geográfico es una parte de la Tierra, donde el hombre realiza ¿qué cosa? Actividades económicas. Muy bien, donde el hombre realiza sus actividades económicas. Entonces, mi pregunta es, ¿el hombre realizará sus actividades económicas en toda la atmósfera o en una parte de la atmósfera? No, Oceano, muy bien. Pablo Eslava dice que no, no en toda la Tierra, sino solamente en una parte. Entonces, Una profesor, ¿en parte qué nomás. parte exactamente de la Tierra el hombre realiza sus actividades económicas? ¿En la troposfera, en la estratosfera, en la mesósfera, termósfera o exósfera? Termósfera. Litosfera. ¿Cómo? Litosfera. ¿Litósfera? Troposfera, no. Muy bien. La troposfera. Troposfera, profe. El hombre realiza sus actividades económicas dentro de la atmósfera en la troposfera. El hombre no ha llegado a la estratosfera, no ha llegado a la mesósfera, no ha llegado a la termósfera y mucho menos a la exósfera. ¿Ok? No ha llegado. O sea, no hace actividades económicas por ahí. No es que no haya llegado, ya ha llegado, sino que no puede realizar actividades económicas ahí. Solamente realiza sus actividades económicas aquí en la llamada troposfera, Alonito. Ahí nada más. Profesor, entonces usted me está diciendo que de las 5 capas, solamente en la troposfera hace sus actividades económicas el hombre. Sí, Alonito, solamente ahí. Profesor, ¿y hasta qué kilómetro exactamente el hombre podrá realizar actividades económicas? Obviamente hasta los 18 kilómetros, Alonito. Hasta los 18 kilómetros, porque la troposfera es solamente hasta los 18 kilómetros. Profesor, ¿y ahí qué actividades económicas puede realizar el hombre? Actividades económicas como, por ejemplo, los viajes comerciales. Por ejemplo, tú cuando te vas de un país a otro país, a eso se le conoce como viaje comercial. Pero tú, ¿por dónde estás yendo, Lunito? Te pregunto, ¿por la troposfera, por la estratosfera, por la mesósfera, por la termósfera o por la exósfera? ¿Por dónde viajas en avión cuando vas de un país a otro país? Muy bien, por la troposfera y al lunito. Ahí se realiza esta actividad económica conocida como los viajes comerciales. ¿Ok? Ah, ya, profesor, listo, ya la entendí. Profesor, en el caso de la hidrosfera, el espacio geográfico, ¿hasta dónde tiene su límite? Primero hay que entender que la hidrosfera tiene 2 capas, ¿no? La zona fótica y la zona afótica. ¿Dónde va a realizar el hombre sus actividades económicas? Solamente hasta la zona En fótica. Mira, explico. Supongamos que esto de acá es el mar, ¿ya? Esto es el mar y por acá más o menos vive Jackie en su cerro y Pablo Eslava vive en este cerro. Alunito. La zona fótica vendría a ser esta partecita de aquí en adelante, ¿ok? De aquí para acá. Pero la parte de abajo ya vendría a ser la zona afótica. Vuelvo a repetirte, esto es conocido como la zona fótica y la parte de abajo como la zona afótica. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre zona fótica y zona fótica y zona afótica? La diferencia es que en la zona fótica llegan los rayos de la luz solar y en la zona fótica llegarán los rayos de la luz solar o no llegarán. Muy bien, no van a llegar los rayos de la luz solar. Por lo tanto, Lunito, ¿el hombre dónde realizará sus actividades económicas? ¿En la zona fótica o en la zona afótica? Óptica, profesor. En la zona fótica. ¿Y qué actividades económicas va a realizar, por ejemplo? Eh, Ganadería. ¿Qué? ¿Qué? Hoy, hoy aquí, ¿qué estás consumiendo? ¿Cómo va a ser el hombre en el mar ganadería? Ah, pesca, pesca. Pesca, pues, ¿cómo vas a decir ganadería? Ah, está bromeando, Es que no está me entendí por bromeando. su dibujo. Pues, yo te estoy diciendo que este es el mar, pues. Y esto de acá es tu cerro donde tú vives, pero esto de acá es el mar. Entonces, el hombre realiza sus actividades económicas en la zona fótica, pero ¿qué actividad económica es la que realiza? La pesca, obviamente, ¿ya? Ahora vamos por la geósfera. Recuerda, la geósfera o litosfera
¿Cuántas capas tiene? 80. Oye, oye, Almiro, tú te pasas, ¿sabes? Muy bien, Pablo, serían tres capas, ¿ok? ¿Cuáles son esas tres capas, profesor? Uno, la corteza; dos, el manto; y tres, el llamado núcleo, ¿ok? De las tres capas dentro de la geósfera, ¿el hombre dónde realiza su actividad? En la En la llamada zona, corteza. Estamos, estamos en la en la geósfera, hijita, geósfera. Ahí sería corteza, manto o núcleo. corte Corteza. El hombre realiza sus actividades económicas en la corteza. Pero recuerda la corteza en cuánto se divide. y 2%. En dos. ¿Cuáles serían esas dos? Ciad y Muy, cima. muy bien. Cial y cima. Pero de esas dos partes, el cial y la cima, ¿dónde el hombre realiza sus actividades económicas? ¿En la cial o en la cima? En Mm, la cial. cima. ¿Ok? La Ciad. cial. O sea, el hombre alunito solamente ha llegado hasta los 3 kilómetros, y si no quieres llamarle 3 kilómetros, le llamas 3000 metros. El hombre no ha podido llegar más abajo al Luna. El hombre solamente ha llegado hasta los 3 kilómetros. Y mi pregunta es, ¿por qué el hombre no puede bajar más? Porque le da flojera. Pues. No, mentira. No puede. ¿Por qué vamos a hacer contigo, Luna? Estás grave, Luna, estás grave. Por el oxígeno, bueno, también, pero hay algo más. Recuerda, te voy a dar un dato extra. Aquí está el núcleo. El núcleo, hijo, estará caliente o estará frío. Por la Estará ca- temperatura de la Tierra, por el núcleo. claro, Por eso es claro. que O no sea, pueden llegar más adentro. exacto. Porque si baja el hombre, obviamente, mientras más baje, más calor va a tener. ¿Por qué? Porque se está acercando al núcleo. Entonces se hace imposible, pues, que el hombre llegue más abajo. Por eso es que el hombre como máximo ha llegado hasta los 3 kilómetros. Y te pregunto, Lunito, ¿qué actividad económica suele realizar el hombre hasta los 3 kilómetros? La minería. Muy bien, La Pablo, minería, pues, muy profe. bien, Eric, muy bien, Samuel. Obviamente la minería, pues, ¿ok? La llamada minería, especialmente. Hasta aquí, Alonito, ¿alguna pregunta? Voy a colocarlo acá porque ya te conozco. Antes que me olvide, voy a ponerlo, voy a escribir acá las actividades económicas, porque ya te conozco. Aquí va la pesca. Si no, después están diciendo, profe, ahí se realiza la ganadería, como otras personas. Así que, ¿qué habrán estado pensando para decir ganadería en pleno mar? Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Todo bien, no hay ningún problema, ¿no? Y la presión, claro, también por la presión, ¿no? Conforme uno más va bajando, hay más presión. Profesor, ¿y por qué hay más presión? Lo que pasa es que, mira, aquí hay un montón de capas, y esas capas, alumnito, conforme tú vas bajando, te van aplastando, pues, van a aplastarte, ¿entiendes? Entonces, mientras más bajas, más presión va a haber de estas capas de tierra. Es como, por ejemplo, ¿no? Tú tienes aquí, eh, tú estás aquí y de la nada te ponen un cuaderno, te sientes pesado. Ahora que te pongan más cuadernos, más y más cuadernos, ¿qué vas a sentir? Más presión. Pero no solamente tiene que ver con la presión, sino también tiene que ver mucho con la temperatura. Muy bien ahí, Walter, con esa precisión. No lo decía no porque obviamente no quisieras, ¿ok? Para acelerar un poco el tema porque todavía no estamos tocando, ¿no? Lo estamos tocando de manera general, pero ya cuando hablemos de las estructuras de la Tierra, ahí ya, pues, ¿no? Vamos a hablar ya todas esas cositas que tú justamente mencionas, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Walter, por tu precisión. El hombre no puede bajar tanto a la Tierra por dos cosas principalmente. Uno, la presión, y dos, el tema de la temperatura. Tú como ingeniero civil, definitivamente, Lonito, esto te interesa muchísimo y muchísimo te va a servir cuando tú ingreses a Sensico.
Ale, no se te vaya a caer una casa nomás ahí. No se te vaya a caer un puente nomás, hijo. Ahí sí. Nada que mi profe Tocto no me enseñó. Mi profesor de Nada que, Sencico no me enseñó. Nada, nada. nada que se desplomó. Nada que se desplomó, nada de esas cosas. Muy bien, alumnito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, Jesús menciona, eso se aplicaría en el mar, ¿no? Mm, a ver, dependiendo, ¿no? Dependiendo el aspecto, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, es interesante tocarlo también, ¿no? Analizar las estructuras, ¿no? Por ejemplo, ustedes como futuros técnicos en el ambiente de la ingeniería civil y, por ejemplo, y diseño de interiores, evidentemente, eh, tiene que comprender que el análisis de los suelos es muy importante para la construcción. Si tú no haces un buen análisis de suelo, ¿cómo vas a construir ahí? Imagínate construir, a ver, en un territorio enlodado. Esa estructura se va a caer, se va a desplomar. Ahora analicemos lo que dice Jesús, por ejemplo. ¿Eso aplicaría en el mar? Sí aplicaría mucho en el mar. Por ejemplo, ustedes escucharon de ese barco que intentaba, disculpa, no era un barco, era un submarino que intentaba llegar al Titanic. ¿Escucharon ese submarino que intentaba llegar al Titanic? Claro, ¿sí o no? Había, por acá supongamos que estaba el Sí, Titanic profe. y por acá estaba el submarino, ¿ok? Y por aquí obviamente la parte de arriba. Ese submarino conforme va bajando, va teniendo un montón de presión. ¿Y quién lo está presionando, profesor? ¿Quién lo va a presionar? La misma agua del mar. ¿Ok? Entonces va bajando el submarino, va teniendo mayor presión. Y si este submarino no tiene una buena estructura, una sólida estructura en cuanto al armamento de este submarino, ¿qué crees que va a pasar? Obviamente este submarino va a destruir Implosionar. exacto, va a implosionar. ¿Ok? ¿Qué significa implosionar? Que por dentro, ¡plá! Disculpa, por dentro se va a arrugar. O sea, imagínate cómo murieron esas personas, hijito. Todo ese submarino se hizo así. En conclusión, esas personas terminaron aplastadas, amigos. ¿Ok? Terminaron totalmente aplastadas. Fue una muerte bastante fatal. Creo que todavía no los encuentran, ¿verdad? O no sé si los llegaron a encontrar. ¿Los llegaron a encontrar? No, no. Es que estaba bien difícil. Imagínate bajar hasta abajo. Está bien difícil. Y ellos también se ponen a sus vidas, ¿no? A que mueran sus vidas, definitivamente. Porque eran como 3 kilómetros hacia abajo. También y eso es bastante, no es poco, es bastante. Muy bien, alumnos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, perfecto. Cerramos esta parte. Nos quedan exactamente 7 minutos y lo vamos a utilizar, alumnito, para una última retroalimentación. ¿Ok? Mira, hemos terminado solamente esta página. Solamente esta página hemos terminado. Eso lo hemos hecho en 2 horas, pero bien trabajado, obviamente, ¿no? De manera detenida, de manera pausada y de manera estructurada, tratando de responder siempre cualquier duda, cualquier pregunta. ¿Ok? Eh, a mí me gusta trabajar así, pero cuando la gente está activa es mucho mejor. A mí no me gusta hablar solo porque no sé si el alumno está presente o está ausente, no lo sé, o quizás por ahí no ha entendido, quizás, y no me está preguntando. Entonces las clases tienen que mantenerse así, de ahora en adelante, interactivamente, hay que interactuar, hay que preguntar y yo voy respondiendo sin ningún problema. ¿Ya? Pero mira, vuelvo a repetirte, solo hemos avanzado la primera página. Falta la página número de aquí, que es el capítulo 2 evolución histórica de la geografía. Y por último, el tercer capítulo, que es la división de la geografía. Que recuerda, aquí es donde se concentra la mayor cantidad de preguntas de Sencico. ¿Ya? Te voy a pasar obviamente el PPT para que tú vayas escribiendo o vayas repasando en tu casa y no puedas tener ningún problema al momento de yo preguntarte o realizarte alguna pregunta. Listo. Muy bien. Con esa pequeña introducción que te digo, empezamos rápidamente con la retroalimentación. Lo que me interesa es que sepas cómo la Tierra está estructurada.
¿cuántas estructuras tiene la Tierra? Tiene Profesor. 3, profesor. Muy bien. La estructura tiene tres. Disculpa, la Tierra tiene tres estructuras, ¿ok? Dígame usted, ¿cuáles son esas tres estructuras? Atmósfera, hidrósfera. Hidrosfera y geosfera. Muy bien. Hidrósfera Vamos despacio, ¿ok? La primera, atmósfera. Atmósfera. La segunda, atmósfera, El aire. Hidrósfera. pero vamos, ya dijimos la hidrósfera, atmósfera. La segunda, la G, Hidrósfera. Hidrosfera. ya, hidrósfera, muy bien. Y la tercera, Geosfera Geósfera. o litosfera. geósfera, ¿ya? Muy bien, o también conocida como la litosfera. Perfecto, Alonso. Ahora, ¿la atmósfera con qué tiene que ver? Con todo lo vinculado aquí. El aire. Con el Muy bien, todo lo aire, vinculado al profe. aire. La hidrosfera, El agua. agua. todo lo que tiene que ver con el agua. Y la geósfera, todo lo que tiene que ver con qué? El suelo. Con El el suelo. suelo, muy bien, o también con las Con, rocas, como guste, con el depende de ti. suelo, Alunito, ahora tengo que aclararte algo muy importante. No es que la Tierra, como la Tierra es obviamente bastante grande, se la divide en tres grandes estructuras, ¿no? Atmósfera, hidrósfera y geósfera. Pero no es que la Tierra, Lunito, no es que la Tierra esté dividida así. Allá, por una parte está la atmósfera, por otra está la hidrósfera y por otra parte está la geósfera. No es así, Alunito, sino que se la divide simplemente para que se pueda realizar una mejor investigación sobre el aire, sobre el agua y sobre el suelo, porque estos tres en realidad siempre están en constante interacción. Por ejemplo, cuando yo voy a la playa, tú estás ahí en la playa, ¿qué tienes ahí? Atmósfera, tienes hidrósfera y tienes obviamente también geósfera. Entonces, no es que se dividan porque están totalmente divididos, no, se las divide simplemente para que se pueda explicar mejor cada una de las estructuras que suele tener la Tierra, ¿ok? Pero en realidad estas tres estructuras están siempre interactuando, siempre vinculándose, siempre relacionándose, alumnito, ¿ya? A ver, alumnito, ¿la atmósfera cuántas capas tiene? 5, La profesor. atmósfera. Cinco capas, muy bien, tiene cinco capitas. Alumnito, la hidrósfera, ¿cuántas capas tiene? 2. Troposfera. Muy bien, tiene dos capas, ¿ya? Y la geosfera o litosfera, ¿cuántas capas tiene? Tres 3. capas. Tiene tres capitas, hidrósfera muy 2, bien. ¿no? No, no, Tres no, la capas. hidrósfera 2 y la geósfera 3, ¿eh? Y la atmósfera 5. A ver, ¿cuáles son las capas de la Troposfera. atmósfera? Muy bien, troposferas. Atmósfera. Ah, Estratosfera era. atmósfera, no, ¿eh? Atmósfera es lo que engloba estas cinco capas. Estratosfera, ¿ya? La tercera, Mesosfera. Mesósfera. me, Sósfera. Sósfera. mesósfera, muy bien. Cuarta, Ter- Termósfera. termósfera. termósfera, muy bien. Y la última, ex, Exósfera. Exósfera. exósfera, muy bien. Hidrósfera, Exósfera, las dos. Rápido, rápido, ya se va a acabar. La llamada Zona zona Fótica. fótica. Y la otra, la zona Y afótica. afótica. Rapidito, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre zona fótica y zona... Espérate, hijita, espérate. ¿Cuál es la diferencia entre zona fótica y zona afótica? La zona afótica lleva agüita y la zona afótica no lleva agüita. Las dos llevan agua porque todas están en el agua. ¿Cuál es la diferencia? no, A ver, por ahí creo, Chisa quiere manifestar algo. Ya, muy bien, Pablo ya lo aclaró. La diferencia está en que en La la zona fótica. fótica llegan los Llega, rayos de la luz solar y en llega la la zona luz. afótica no llegan los rayos de la luz solar. ¿Ok? Ahora, Entonces, geósfera, rapidito, la geósfera. corteza, sí, La Corteza. uno, encima. corteza. No, ¿qué sea encima? ¿Qué habla? Uno, corteza. Dos, Manto. manto. Y Y el la otra, núcleo. el Núcleo. núcleo. Ahora, la corteza se divide y en dos capas o dos subcapas. ¿Cuál es la primera capa? Encima. Cial y la otra Encima. sería la cima. El manto Superior, Superior y inferior. inferior. superior y manto inferior.
Y la última, Externo, el núcleo. interno. Muy bien. Núcleo, Externo. externo y interno. Esta no está pero desesperada, quiere salir al recreo. Ya. Muy bien, muchachos. Profesor, usted dijo Eso, rápido, profesor. ya, estoy peleando. Muy bien, alumnitos. Eso sería todo por el día de hoy. Entramos al receso. El receso dura 15 minutos de 9 a 9 y cuarto. Y a las 9 y cuarto ustedes tienen que estar aquí para su siguiente clase. Por favor, sigan así de interactivos, siempre tratando de participar, que créanme, esto les va a asegurar su ingreso, alumnos. Yo te lo aseguro desde ya. Muy bien, muchachos, cuídense mucho, bendiciones a cada uno de Gracias, ustedes. profesor. Eh, pueden Gracias. escribirme al interno para cualquier consulta sin problema. Yo voy a tratar siempre de estar escribiendo, ¿ya? No, ya conmigo ya acabó la clase. Mañana sí tenemos de 7 a 11 de la noche, así que vengan bien dormidos, muchachos, bien dormidos. Hasta luego, muchachos.